Hoy estamos, la mascota duerme, me gustan siempre enfocar mascotas. Esta estaba hace un ratito cuando entramos, muy ladradora, ahora particularmente dormida, vaya a saber por qué. Estamos, ¿qué barrio es este? San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Tengo problemas para identificar los barrios. Veo un montón de cosas, ahora van a verlo también ustedes, pero bueno. Ah, mira qué lindo allá arriba. Preséntate, por favor. Adriana Bustos, artista visual plástica. Sí, ¿sabes que hasta tu mesa es particular, Adriana? Es como casi japonesa, ¿no? Esas de comer en el Sí. piso. ¿Me voy a Bueno, sentar por si eso puedo? Sí, por supuesto. Por eso trabajo mucho de formatos grandes, entonces puedo ver de arriba y además Claro. uso mucho el piso también. Ah, mira. Entonces, nada, se encontré esta altura. Está para bueno, laburar. está Sí. buenísima. Sí. Siempre le pregunto cuando veo un pelirrojo, le pregunto desde cuándo es pelirrojo, vos no sos pelirroja, No. pero lo que le pregunto a la gente que nació en Córdoba es si tiene alguna idea por qué los turistas nos llevábamos piedras de mica cuando íbamos a Córdoba. Y bueno, hay mucha mica y mucho cuarzo en Córdoba también. Yo en época hacía papel y hacía un papel con mica divino, que era como un mira. lamé, así, un lamé plateado. Mirá qué bueno. Pero sí hay muchísima mica. Es así. ¿Y tienes alguna idea por qué la gente decide llevarse a su casa piedras así enormes de ¿Y mica? será porque en otros lugares no hay tanta mica? No claro. sé, yo crecí con la mica, pero sí sé de así gente porteña, los porteños sobre todo. Sobre todo, que hacen cosas alucinan raras. así con el glitter. Que de Claro, te da un glitter, Sí, pero sí, es tóxico. Después se vas a ver un día vamos a No, morir todas por la mica supuesto. por ahí. No, ¿Te pasa decís nada, que no? podés comer mica también. Que no Ah, pasa sí, nada. se puede comer la mica. No, y también, y lo que queda buenísimo es mica en la pintura. Cuando si vas a pintar un muro, Sí. Hacer como licúas un... la Mira. mica, eso también lo hice varias veces. Mira, Y lo agregás al y da como lápiz, pequeños cristalcitos y le das resplandecientes. como un Mira, brillito, queda súper lindo. ah, qué lindo. Sí. Bueno, mira, por ahí era para eso, yo no me había La enterado. licuadora, sí, Nunca con lo agua. usé. Mira, Sí. bueno, los secretos. Los secretos. Estancia Rosario no existe más, pero ¿vos tenías algún gusto favorito de alfajor de ahí? Bueno, dulce de leche. ¿El de dulce de leche? Dulce de leche, sí. Pues tenían unos frutales que eran una delicia, Sí, ¿viste? sí, Muy pero raros. siempre sí, no, mi debilidad ¿Preferís el siempre dulce fue de el leche? Sí. Siempre pregunto cómo empieza alguien que trabaja en arte o produciendo obras, cómo empieza a relacionarse con ese mundo. Me gustaría que me cuentes, por favor, cuando eras chica y empezaste a pensar en arte de alguna manera. Bueno, o sea, yo no recuerdo en algún momento es como algo de niña, sí. Bueno, mamá pintaba, era pintora, o sea que había siempre a disposición, había óleos, pinturas, libros, papeles, telas. Entonces fue así como una cosa completamente natural. Pero sí, lo que sí recuerdo es que lo que yo quería hacer era ser dibujante de dibujos animados. Eso es lo Ah, que- de dibujos animados, muy mira, niña, sí. mira. Tipo 8 años, 9 años, yo soñaba con dibujar para Walt Disney, por supuesto. Mira. Y ¿Te bueno, acordás cuál era tu dibujito favorito de esa época? No. No, todos. Y me encantaban también los cómics, así el Mira. intervalo, el Tony. Entonces, bueno, como no podía hacer dibujos animados, hacía mis propias... Tus mis historias. propias historietas, sí. Y bueno, y entonces es así como un lenguaje muy natural en mi vida, así, de niña. Después que terminaste el colegio, ¿cómo fue tu formación más profesional sobre esto? Y entré a en la Escuela de Bellas Artes. Y- ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. ¿En la capital vivías? En Capital, sí. Y después, cuando estaba creo que era el segundo año o tercer año de arte, no recuerdo bien, pero empecé a estudiar psicología también. Y entonces en un momento hice las dos carreras. Mira. Sí. Y me recibí de psicóloga, pero nunca... Nunca ejerciste. No, fui más bien paciente. Mira, claro. ¿Te autoanalizás? No, no se puede eso, ¿no? No se puede. Mira, qué raro. No se puede. Te da herramientas, ¿no? Sí, O sea, claro, como sí, de sí, lectura, qué sé yo, pero digamos, bueno. Sería ya como Un demasiado. análisis demasiado objetivo. Claro. ¿Qué recordás que motivaba tu época de aprendizaje cuando estabas estudiando Bellas Artes allá? ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué te gustaba aprender en la escuela? El dibujo, para mí el dibujo siempre fue, sí, siempre, sí, era como mi debilidad era el dibujo. Después, bueno, para mí dura la pintura y la escultura, pero porque, bueno, era parte de la formación, pero Claro. era así el lugar donde yo me sentía cómoda y me sigo sintiendo cómoda con el dibujo. Después empecé como a incursionar más en la fotografía, pero
relacionado con el tipo de proyectos que hacía, que eran más documentales. Entonces, o sea, digamos como que el lenguaje propio de la foto y el video. Sí. Entonces, y luego después cuando empecé a tener como sentido el utilizar el dibujo en el concepto de la obra, en el discurso de la obra, empecé a incorporar el dibujo, ¿no? Pero primero empecé con fotografía, bueno, a pesar de ser dibujante. Mira, ¿y qué cosas te parece qué cosas recordás que te interesaba en ese momento volcar en la obra mientras ibas aprendiendo técnicas y cuestiones más teóricas y todo eso? ¿Qué te interesaba mostrar en lo que hacías? Bueno, me copaba mucho inventando personajes. Bueno, estaba pensando en algo que ver con las historietas también, pero era y pensar el personaje y la indumentaria del personaje, así. Pero era mucha figura humana, así. Todavía no. Lo que pasa es que cuando era estudiante, bueno, es como esa búsqueda, ¿no? Que todavía hay como una especie de uso más puramente estético. A mí me pasó así, por lo menos, hasta que empecé como a hilvanar con un discurso, ¿no? Que era una herramienta para hablar de determinadas cosas o para investigar determinadas cosas, y eso me llevó como un tiempo. Después, en el momento de estudiante era estudiante. En paralelo... ¿Trabajabas? ¿Hacías otra cosa? Sí, siempre trabajé, bueno, en una agencia de publicidad, ese tipo de cosas, así. Y para Disney. para Disney a distancia, Disney, claro. Clases de inglés, ese tipo de cosas así, para cosas para sobrevivir, ¿no? Sí, claro. ¿Qué recuerdo tenés de esa época de estudiante en Córdoba? Porque cada lugar tiene sus diferencias, cada experiencia es distinta, pero ¿qué te acordás de esa época? ¿Tenías como grupos de otros estudiantes con los que iban a ver muestras o no estabas tan relacionada fuera de la escuela con el mundo del arte todavía? Mira, a mí me tocó estudiar justo cuando los últimos coletazos de la dictadura, digamos, en plena apertura democrática. Entonces eran como espacios todavía medios under, ¿me entendés? No... de hecho yo quería estudiar historia o filosofía, y esas carreras todavía estaban prácticamente cerradas. Claro. Y la única que había seguido en pie era la escuela de psicología, y que su currícula, digamos, se había como podido sostener, sobrevivir al delirio de la dictadura, claro, mira. La censura atroz. Y entonces la escuela de Bellas Artes era un espacio completamente censurado también, ¿no? Era como que había muy pocos contenidos, estudiabas hasta las vanguardias, o sea... Claro, súper sesgada la mirada, claro, no hay nada más. Sesgadísima, nada más. Mira. Entonces era como cuestión de buscar sistemas para acceder a la información. Estamos hablando que no había internet, ¿no? Claro, sí. Yo me acuerdo, estaba suscrita a la revista Lápiz. Entonces me llegó a la revista Lápiz o el Interview, o sea, como... Sí, poder de lugares muy analógicos encontrar información. Claro, el mundo de la fotocopia. Tu ventana late de una manera súper rara, ¿por qué es? Y porque iba a haber un camión parado en el semáforo y vino. Genial. ¿Qué te acordás de esta cosa, digo, de lo más social de la época de estudiante de arte allá? ¿Cómo era en esa época? Nada, salir y recorrer la escena contemporánea en Córdoba. Prácticamente no había escena. Era así, había, me acuerdo, estaba Praxis, Galería de Arte. ¿Es la misma Praxis que está acá? Sí, la misma. Ah, mira. Sí. Mira, no sabía que había estado en Córdoba. Claro, probablemente esa ha sido una, no sé, sí. Ponele, pero es la misma. Claro, mira. Mira. Y después, claro, era como un curte todo muy under. O sea, nos juntábamos a hacer como experiencias de pintar, no sé, fumar marihuana y pintar así como. Claro. Pero no había ese... Como rebelión al sistema que estaba terminando de ser una opresión, claro. Totalmente. Mira. Sí, todavía estaba... Sí, había una escasez absoluta de escena, ¿no? ¿Y museos contemporáneos o galerías? No. Nada, en Córdoba nada. Mira. No, estaba el Genaro Pérez, el Museo Carafa. ¿El Genaro Pérez es el que está en la esquina, que es una casa como antigua? No está en una esquina, es una casa antigua. No, hay uno que es una... mucho después. Ese, no me acuerdo. Mira.
zona, creo que Ah, es. el Genaro Pérez, que es de arte moderno. Genaro Pérez es de Bellas Artes. Claro. De Bellas Artes. Claro, sí. Tiene una colección, Sin más. claro, sin más. Mm. Y bueno, por supuesto que ahora funciona de otra manera, tiene un abordaje mucho más contemporáneo, Claro. nada que ver. Sí, sí. Pero en ese momento era así, tipo la colección, pintó una cosa totalmente formal y conservadora. Total. Y bueno, en medio de eso había que ver de que acceder a la información, eso era lo más, bueno, lo más importante y lo más difícil. ¿Viajabas a otros lugares en esa época? ¿Venías a Buenos Aires, a otros lugares, a relacionarte sí, un poco más con...? A Buenos Aires sí venía, sí venía a Buenos Aires. A Buenos Aires sí venía, pero... Sí, bueno, un viaje a Europa, sí, pero cuestiones... Claro, pero no como una cosa... Familia, Sí, digamos, familiares, pero no... Sí. ¿Qué pasó cuando terminaste? ¿Egresaste? ¿Terminaste psicología también medio junto o seguiste después estudiando psicología? Terminé primero arte, después terminé psicología Sí. y ahí tuve como un impasse, así que no sabía bien qué hacer, no hice nada en realidad, estrictamente relacionado. Siempre dibujé, digamos, nunca paré de trabajar, pero no estaba muy segura qué hacer. Y terminé psicología, cuando terminé psicología dije, bueno, vuelvo al arte. Y así fue. Y nada, y ahí empecé a trabajar. Sí, después... ¿De qué manera? ¿Qué empezaste a hacer ahí? ¿Te fuiste de Córdoba o te quedaste en Córdoba trabajando? Me quedé en Córdoba, después armé una papelera con una amiga, con una pareja, y después armamos una editorial. Mira. Y en medio de eso yo seguí trabajando. Las papeleras eran muy 90, ¿no? Que estaban Muy por todos muy de lados, los 90, con los muy papeles de- así de colores, era una novedad, un papel de color, era una cosa Sí, insólita. hacía unos papeles muy lindos de algodón para grabadistas, Claro, ¿viste? Con, claro. libres de ácido, ese tipo de cosas. Ah, pero hacías también cosas para artistas, no solo papeles para... No, para artistas Mirá. también, sí. Está bueno. Y después, nada, empecé, fines de semana cuando podía, trabajaba así en mis proyectos. Y después de eso empecé a presentarme, me acuerdo, en algunos premios, en Shandong, y empecé a ganar premios. Y después, bueno, antes también tuve una beca del fondo, que vine acá a trabajar, a estudiar pintura con Marce Schwartz, en los 90 también. Mira. Y bueno, y luego así, cuando vi que tenía como un dinero para vivir 5 meses, así que me habían salido como unos premios, Mira. dije, no hago más Te nada. enfocás que eso. estos 5 meses Eso en... fue en el año 2005, me acuerdo. Siempre allá en Córdoba. Siempre en Córdoba. Bien. Y a partir de allí no hice otra cosa, más que obra. Sí. Mira. Bueno. ¿Cómo fue el comienzo de empezar a vender o a empezar a ir a galerías a tratar de que tomen tu obra para que la empieces a mostrar y vender? Bueno, yo tuve como la suerte de que me buscaron, sí. Primero las chicas de Corazón Cordobés en Córdoba, que era una galería que estaba muy bien, que trabajaban con artistas cordobeses, que empezaron así a armar como una escena más contemporánea ellas. Vinieron algunas veces a Arte Va. Y luego las chicas estaban por cerrar y ahí me invitó Ignacio Liprandi y pasé de Corazón Cordobés a directamente así. Mira. Sin escalas previas. Sin escalas. A trabajar con Ignacio hasta hace un par de años que cerró y Claro. estoy trabajando con Nora. Así que sí. Bueno, no me contás de Ignacio, pero vamos a recorrer un poco tu taller, si me puedo levantar. Bien, sucedió. Así que todo muy abajo, muy bajito. Sí, está muy bien. Bueno, nada, mostrarme cosas que... Me gusta este optimismo, todo va a estar bien. Un poco tachado, puede estar bien, pero puede no estarlo. Sí, hay Claramente. alguna corrección que me hizo una amiga, tipo ¿sí? de todo está bien, digamos. Claro. Así, ya, pero Todo está hablemos bien, en claro. tiempo presente. Sí, sí, sí. Es un escrito de esta artista, ay, por favor, cordobesa. Ay, me va a matar. Bueno, me no estoy importa. olvidando. Después cuando vaya a Sí, Córdoba le ahora voy a decir que te ya- olvidaste de su... No, aquí ya me olvidé el nombre, tremendo. Sí, ya va a venir. Bueno, Ya- ¿esto es ya para viene. hacer masajes en la espalda? ¿Es una cosa Esto oriental? es para los pies. Ah, para los Sí, pies, mira. Para los pies. ¿Sirve? Buenísimo, buenísimo. Mira. Sí, mientras trabajas, sí. Ay, claro, aparte esta Después- hojita ahí está bueno con la mesa. Claro,
sí. ¿Acá haces todo? ¿Tenés otro taller en algún lado para No, cosas más acá grandes? hago todo, acá hago todo. O sea, Vivís todo eso y tenés taller. Sí, yo necesito vivir donde trabajo. Mira. Cuando necesito todo el espacio, la casa es tomada Claro, por por la la obra obra. y ya. Sí tengo como otro espacio más ahí, más adelante, pero corro las cosas y ya está. Sí, trabajo acá. ¿Esta mesa la usás para todo? ¿Para comer? No, ¿Solo no, para no, trabajar? no. ¿Y para comer es aquella? Para comer esta o tengo otro comedor. Tenés un comedor armado. Bueno, contame, no sé, sobre una de estas que te guste. Y a ver, acá hay un poco de diferentes proyectos. Sí. Bueno, yo tengo toda una línea, por decir así, un formato de obra que son las láminas didácticas, que es así, son formatos que uso. Bien. Como para organizar, son como láminas de historia, digamos, ¿no? Que responden así. Como de una revista de divulgación o de una Como enciclopedia o algo sí, así. Sí, así como sí, sobre Me gusta todo- No hable con los fugitivos. Sí. Y entonces voy haciendo como relatos, trabajo con investigación sobre todo. Entonces me junto así como con un montón de información que luego la voy transformando en objetos. ¿Eso es lápiz sobre tela? Es lápiz sobre tela. Bien. Sí. ¿Y un trabajo así cuánto tiempo te lleva? Desde que lo pensás hasta que investigás y hasta que lo haces y está listo La para verdad leer. es que yo para hacer, a la hora de realizar la obra, soy muy rápida, digamos. Me lleva más tiempo el comprender, o sea, el transformar esa información en conceptos. Es como, hay mucho trabajo de lectura, mucho ido a la biblioteca. Entonces, ese es como el periodo más largo. Y luego ya a la hora de hacerlo, no sé, trabajo muchas horas. Ya cuando sé lo que tengo que hacer, por ahí estoy 13, 14 horas Mirá. dibujando así. Mira. Se me pasa el tiempo y... ¿Haces algún tipo de gimnasia para mantener tonicidad muscular? Yoga. Sí. Mirá, claro, sí, ¿no? No, pero sí. No, yo es sé una cómo poner el locura, cuerpo, claro. Porque claro. si no, sí, y termino ilesa, digamos, ¿no? Mira. Sí, Y esta hasta ahora. serie, hasta ahora, claro. Esta Sí. es una lámina que va con una performance que hice. Acompañó una performance que hice para el Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia. Sí. Que hice, dijo el mosquito, en realidad trabajé con unos ingenieros aeronáuticos en la fábrica de aviones, en Mirá. la ex fábrica militar de aviones, Sí. la Lockheed en Córdoba. Y entonces ellos me diseñaron una máquina de volar, porque esa era la performance, salir volando de la isla en la antigua pista de aviones que Sí. hay en Ushuaia. ¿Y cómo era la máquina? Y es aquella de allá arriba. Para que vamos a ir más cerca si era más Sí. mejor. Esa ¿La construyeron? sería- ¿Con qué materiales? Era tela de avión Mira. y aluminio, una cosa así súper liviana. Mira, ¿y funcionó? O sea, ¿alguien se sí. subió y voló un poco con eso? La probé en Córdoba Sí. y volé, digamos, así tipo... Sí, bajo, pero vuela, de la claro. gallina, así, Mira, tipo no, rasante. está bien, pero... Pero bueno, sí, me desplacé y luego cuando la llevé a Ushuaia, bueno, fue todo un problema porque no entraba en la bodega del avión aún desarmada. Tardó en llegar, cuando llegó toda doblada, fue muy estresante todo, tuve que volver como a reconstruirla, Claro. pero ya había perdido la... Sí, la forma aerodinámica, claro. La forma aerodinámica. Entonces estaba aterrada porque, claro, hay unos vientos tremendos en Ushuaia. Con una forma aerodinámica 50 inadecuada nudos. salís volando y caes en No, la sí, Antártida, claro. Una costumbre, porque, no, sinceramente... Todavía no estás podía volando, dormir, claro. Sí, o clavada en medio de la Antártida, cordillera, claro, porque sí. ahí justo en esa puntita, así donde está la pista esa del antiguo aeropuerto, Sí. está de un lado está el canal de Beagle, o sea, está Claro, ahí, o te caes al agua y te congelás o te estrellás ahí contra la tenía, cordillera. Sí, eran las dos, así, está bueno. Orca o guillotina, digamos. ¿Y, las dos y ahí cómo fue la performance que hacías con no, ese no elemento? hubo viento. La corría por la, Sí, por la pista. Sí. Sí. Con la Ah, máquina, mira. claro, porque eso en realidad lleva, después va colgado. Claro, como un una arnés para que te mochila, puedas, claro, un agarrar. arnés. Mira. Y tuve así la bendición de que no hubo viento, que es una cosa rarísima. No, es que si hay viento, ¿vos cuánto pesás? 35 kilos. 43, 40. Claro, un poco de viento. Un poco de viento. Un poco de viento era- más. Eso es como... Fue de una inconsciencia de esa...
Sí, ¿Pero estabas atada de alguna manera por si eso levantaba vuelo? Ah, mira no, qué loco. onda barrilete, no. Bien, No, mira. no, pues lo pensé. No, fue la verdad Sin seguro. realmente se ve que no era mi hora porque... Ah, está bueno. Sí, la acabé en oración de mi madre, digo yo que fue porque no hubo viento. Así Claro. que fue correteé, Sí. me volé Mira. y volví ilesa, sí. Espectacular. Sí, espectacular. Una decepción para el público. Imagínate. Estas son como en el mundo real están, pero 2x3 se estrellan contra algo esos, ¿viste? Y eso, yo no que sé se tiran si de eso edificios o de montañas. No, a ese sí. Hay unos muy parecidos, pero se terminan cada tanto, se estrellan. Pues como... Sí, yo muy estuve buscando violento. videos, así cosas de ensayos de máquinas Claro. antiguas y bueno. Este es genial, ¿no? Que volás con 2 tablas y una tabla atrás, así como en el culo, una especie de Y aleta. hay un video, después hice un video de la performance Sí. y que bueno, que está todo el intento de vuelo Está buenísimo. y el público decepcionado un poco y quedó como un chiste en realidad, pero era todo muy Soplando, serio. claro, ¿no? Si salías volando en serio, iban a estar todos No, todavía no, infartados, claro. Un horror. Sí. Genial. Sí, sí. Bueno, contame qué te acordás de tu primer cámara fotográfica. Mi ¿De dónde la primer- sacaste? ¿Cómo era? Bueno, mi padre, él era aficionado, es médico, pero aficionado a la fotografía. Y ¿Médico de qué entonces, especialidad? Anestesista. Mira. Y entonces él, bueno, usaba las cámaras de él. Y una que, bueno, justamente ahora me volví de Córdoba, murió hace muy poquito y me heredó toda su colección de Las cámaras. y de lentes, que es una así, Mira. cosa que supongo que voy a hacer algún proyecto específico para usar esas cámaras. Claro. Una cantidad así, como una colección. ¿Usaba también digitales o solo No, analógicas? solo analógica 35 milímetros, pero tiene una Leica Claro, de cosas los años preciosas. 50, unas cosas Mira. divinas. Así que esa fue mi primera cámara y luego después yo empecé a trabajar directamente con formato medio, como que nunca pasé por el digital, digamos. Con el formato medio, que también es una cámara, una 6x6 que me regaló, una Rolei que me regaló mi padre, también recuerdo. Esas eran mis cámaras. ¿Cuál era la gana de hacer qué que te llevó a incursionar en fotografía? ¿Por qué saliste del dibujo? ¿O mezclabas, pero digo, por qué empezaste a hacer fotos? Y yo, uno de los primeros proyectos, así que armé como proyecto de investigación y de trabajo de campo, digamos, si se puede hablar de trabajo de campo, fue con los cartoneros en Córdoba. Entonces, que bueno, fue justo en el año 2003, 2004 que hubo así como esa fisura que empezó Claro, post 2001 y estaba todo sí, devastado, que claro. visualmente empezó a haber como una transformación ya, por lo menos de la ciudad de Córdoba, fue como muy alevoso. Mira, ¿qué era lo que Habían pasaba? estos embotellamientos entre los carros de los cartoneros Mira. y los autos, que también empezaron al mismo tiempo a aparecer las camionetas 4x4, así como que crecieron las dos cosas al mismo tiempo, entonces era como Una lucha de poder por el lugar Sí, entre el tipo con el era caballo, pasión a sangre. claro, buscando cartón y el otro millonario en una 4x4 querían Sí, atropellarlo. Una claro, cosa... sí, era como muy Mirá. feo, y bueno, y así apareció como ese viso tan colonial que también tiene Córdoba. Entonces hubo así como para mí así visualmente como algo se encajó en la línea del tiempo, ¿no? Porque así como una vuelta al pasado. A dos mundos chocando, Sí, claro, totalmente. loco, mira. ¿Y ahí qué fotografiabas? ¿Qué te interesaba? Bueno, y ahí yo empecé a trabajar con los caballos de los cartoneros, en realidad. Empecé a hacer... Ahí empezó tu retratar. serie de caballos. Claro, Mira. exacto. Empecé a retratar los caballos de los ¿Comes un cartoneros. caramelo? Bueno, ¿por qué no? Para que es medio difícil. Ahí está, lo vas a tener que pelar, hace tu propia experiencia. Tengo que conseguirme caramelos que Claro, vengan sin muchísimas envoltorio. Ok. Y ahí entonces empecé a documentarlos porque entré en ese mundo, ¿no? Que era, no sé, había mucho robo de caballos entre ellos. Claro. Pero en realidad yo lo que intentaba hacer era como una recuperación un poquito irónica, digamos, el caballo como un símbolo, ¿me entendés? Un emblema del poderío del campo argentino y el caballo también como un símbolo de poderío que históricamente ha sido siempre hace
reconvertido a la Claro. máquina para que un tipo pueda juntar cartones y con eso Sí, caballos como vivir, claro. sobreexplotados, Sí, sí, claro. sobrealimentados, o sea, era como hablar, digamos, de este quiebre, de esta fisura social, pero deteniéndome en el animal, digamos, Sí, sí. ¿no? Como una metáfora de todo eso. Veamos algunos si querés. Son Bueno, estas que tenés acá. sí, acá hay justo... Para que vamos por acá. ¿Eso es de Ernesto Neto o no? No, este es un artista vietnamita. Mira. Muy linda. Y esto era, el proyecto ese como que tuvo como varios subpartes, ¿no? Como varios capítulos. Y esta parte se llamó ejemplares. Que ahí yo trabajé, empecé a hacer pintar esos telones de fondo que Sí. en realidad reproducen pinturas de un paisajista del siglo XIX cordobés. De Córdoba. Claro, Sarrito, Egidio Sarrito, así que era como un pintor. La clase media podía acceder a tener una pintura original con un precio como muy moderado. Un pintor como popular, digamos. Pintor popular, Mira. totalmente. Entonces, pero el tipo era así como un paisajista y pintaba así los paisajes cordobeses. Viste, Córdoba tiene así como esa cosa como bucólica. Total. Muchos pintores Claro. de acá y de otras partes del país iban a pintar esa Sí, que es precioso y tiene como una lentitud Claro. y una cosa, y los ríos. Y... Total. Sí. Pero lo curioso Y la mica. es que siempre pintaba como y la mica. Los paisajes eran como más de trabajo del campo, ¿no? Como en horas de la luz del trabajo Claro. y trigo y campos sembrados. Es una cosa Claro, como una más situación más cerca del que real, compraba, que era claro, alguien no tan trabajador y no para un romántica, exacto. magnate, claro, mira. Claro, no esa vibración bucólica, Claro. digamos, sino más del trabajo. Está bueno. Entonces empecé a reproducirlos y a poner el caballo adelante, como retratos de caballo, así, bueno, devolverlos de alguna forma como al campo. A ese lugar, claro, sacarlos de la ciudad Claro, y del carro claro, y llevarlos ahí al campo y también una cita a los fotógrafos de plaza. Pues Claro. Trabajé con un formato, estos son 6x6, con un formato de cámara de fotógrafo de Claro, plaza. sí, también. sí, de subite al pony, sacamos la fotito. Claro, exacto, que en Córdoba, bueno, con el burro es la típica, Claro, digamos. claro. Después ¿Sigue también todavía existiendo eso? Sí. eh, Ya no con cámaras digitales, pero hay gente que se sube. Supongo que sí. Bueno, hay una plaza en Córdoba que es la Jerónimo del Barco, que sí hay unos ponis así, pobrecitos, así. Mira. Y hay niños que dan vueltas. No sé si la foto, pero sí. hacer como un paseíto en pony paseo con el pony, coso. sí. Mirá qué loco. Paseo en pony. Mm. Y después también hay otra parte de estos que son retratos así, tipo foto de carnet, ¿no? Con un fondo azul celeste. ¿Solo de la cara del caballo? Sí. Mm. Allá tengo Ah, uno allá. ¿me querés mostrar? Sí. Dale. Que esta es una- Mirá qué linda que es esta, preciosa, claro. y esto yo empecé a trabajar como trabajaba con formato. ¿La flor la tenía ya así por Claro, default? bueno, o... había, sí, por default. Mira. Porque había así como una especie de, que sigue, creo que todavía sigue existiendo, pero como de decorar los caballos. ¿no? Una claro, cosa sí, estética, claro. Entonces, hay una que se llama Rosario y tenía colgada con rosarias, entonces también. Está buena aparte, ¿no? El paralelismo, porque los tipos de las estancias tenían cosas de plata, como unos adornos super, y esto le ponían una flor de plástico en la frente al La caballo. calabartería, sí, hay Claro. otro que tengo que es así completamente. No sé, Sí, sí, como claro, hay cosas que son artesanal. súper exquisitas, sí, total, mira. Claro, pero de los cartoneros, así, Claro. hay cosas increíbles, así como Mirá. una espuma y así hecho por ellos, pero así como. ¿Cómo los muy ibas tra- conociendo? Vení que vamos para allá si querés tenemos más luz. Me gusta tu mesa, mira, de cómic, me encanta. ¿Cómo los ibas conociendo? ¿Cómo te metiste en el mundo de la gente que trabajaba de eso y empezar a Bueno, que te dejaran fotografiar y antes todo? de una gestión La mascota se como despertó. trabajador, Bien. no sé dónde. Bueno, ¿No sabes dónde? ¿en dónde querés que nos pongamos? No, en cualquier lado, me da igual, acá está bien, perfecto. Ponete. Sí. Me acuerdo de gestión de la SOTA, creo que eso debe haber sido en el año 2007. Bueno, no recuerdo exactamente, pero hubo así toda una política de sacar a los pobres de la ciudad. Claro, el pobreza cero sacando a los pobres del lugar y transportándolos hacia la sierra. Porque Córdoba era, como está atravesada por un río también, entonces había como una cosa muy mezclada, así de pronto en un barrio residencial
clase media alta, Claro. y al lado Un asentamiento y al lado sobre tipo el río con una villa miseria. Claro, total. Que nada, era también había una red laboral ahí armada, porque era gente que trabajaba también, que son en los jardines, Claro. levantando escombros, o sea, la recolección de basura, qué sé yo, con los carros. Entonces fue muy sencillo, digamos, entrar en comunicación Claro. con ellos. Sí. ¿Y qué les parecía la cuestión que venga un artista a retratar sus caballos, de convertir sus elementos de trabajo en obra y en algo que era raro para ellos? Yo no sé, con una comprensión muy directa, o sea, no había que explicar, no tuve que explicar demasiado, así como una... Pero lo que pasó también es que cuando yo empecé a hacer toda esta serie de los retratos, fue muy loco porque ellos me empezaron a pedir las fotos. Por supuesto que las fotos yo se las daba, pero después me empezaban a pedir pues, copias de las Más fotos. chiquitas para repartir más chiquitas porque, por ejemplo, para recuperar, para probar, digamos, pertenencia. El caballo era de ellos, mirá. El caballo era de ellos. Entonces Mirá por qué eso loco. después empecé a trabajar con el cuerpo entero también por eso. Esa Me cosa acuerdo- de la cara como el DNI del caballo al final, ¿no? Es La que foto de eran DNI. fotos de DNI, pero Mirá qué era loco. una alusión ¿viste? Fue un momento en que todo el mundo se iba de la Argentina, Claro. buscando nuevos horizontes. Entonces también era como una especie de exiliados del campo a la ciudad. Claro. Entonces de ahí la foto de formato pasaporte. Pero me acuerdo una vez que yo estaba sentada tomando un café y pasa un carro, o sea, ¿viste? Ya el ojo ya lo tenés, o sea, pasa Carro, un carro y toque, el claro. caballo, ¿viste? Claro, ¿viste? Cuando te Sí, vas sí, a comprar sí. zapatos que Claro. empezás de pronto a ver zapatos por Total. todos lados. Sí, sí, sí. El Bueno, cerebro se te formatea en formato totalmente. caballo y carro. Este fue un proyecto que me llevó varios años. Mm. Y de pronto vi un carro, cartonero con su carro, y atrás pegada una La de foto. las fotos de, o sea, de un Claro. tipo missing, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y que dije, wow, o sea, realmente le están usando. Claro. Es la misma serie que hay unas que están con la persona al lado, que es la gente que Claro, esos era el son- dueño del caballo, digamos. También, claro, sí, que son, Bien. sí, con algunos dueños de los caballos. Y después y ahí es donde yo empecé, en este proyecto es donde yo empecé a usar el dibujo, que le empecé a encontrar un sentido al dibujo. Que ¿Intervenías las fotos? no, Ah. no, las fotos son toma directa, Sí. no hay así bien bien No pasa nada. documental, Sí. estrictamente documental, ¿sí? Pero lo que pasó fue que una de las partes de los capítulos de este proyecto, que se llamó Proyecto 4x4, se llamaba Empotrados. Y la idea era meter uno de estos caballos adentro de la casa de una amiga que vivía ahí en una casa en un barrio cerrado, Sí. adentro del living, y sacar así como fotos, como escenas, tipo el elefante blanco, ¿me Claro. entendés? Adentro de Se la... te metió la pobreza dentro de la casa del country, claro. Claro. Y entonces estaban así, qué sé yo, los niños como viendo televisión Claro. como Y el como caballo si nada, adentro, un caballo, claro. como si nada el caballo. Un caballo. adentro, sí. Y entonces, bueno, yo había conseguido un caballo que yo sabía que estaba acostumbrado a dormir bajo techo, digamos, dormía como en una Claro, pues si se casita. altera entre una casa un caballo puede ser complicado. Y esas casas que están como rodeadas de verde y tienen puertas, ventanas. Bueno, De y vidrio, entonces, claro. hacemos entrar así, todo despacito. Está un lugar no muy grande tampoco, pero estaba así una cámara ahí, otra cámara acá, así, de fotos. Y hacemos entrar el caballo así despacito y resulta que, claro, yo no contemplé lo del piso que estaba encerado. Ah. Era una yegua, Abigail, se llamaba. Se le empezaron a abrir así las patas y empezó a Desesperarse, claro. desesperarse, a saltar. Se rompió un espejo con así como con un mueble. Pero una desesperación. Yo no podía creer. Aparte el animal no que sabe cómo eso. salir de ahí adentro, No sé se cómo. patina, es enorme, es una Pero- pesadilla. Sí, son, no sé, Claro, sí, sí, 400 claro. kilos, no sé. Y así pegué un salto, no sé cómo, así atravesé y le abrí otra puerta ventana Sí. que salía a otra parte adelante del jardín, y ahí salió Al galope. corriendo, y todo el mundo quedamos así. Los nenes miraban la pánico. televisión No, pero todo el mundo petrificados. salió corriendo. Claro.
Mirá qué no loco. pude sacar ni una foto, no, viste, no estaba así el hábito de, ahora eso sería Para los nenes, ahora estarían impensable. filmando con el celular y tenés un video con 50 millones de Totalmente. reproducciones. Pero nada, no quedó nada, ni una, porque fue como un accidente, ¿no? Sí, sí, ¿Entendés? sí. No es un accidente, no te Una pones a hacer performance fotos. del caballo. Sí, y En el entonces piso dije, encerado. bueno, digamos, ¿cómo cuento esto? Y entonces ahí hice por primera vez una de estas láminas, que no la tengo ahora acá, que se llama Empotrados y es como una crónica De toda esa situación. de toda esa situación, con dibujos. Sí. Y el texto donde yo cuento así como si fuera una crónica de diario, así como con poca poesía, digamos. Claro. Así Claro, una descripción, claro, del diario La Voz de un caballo rompió toda una casa en un country. Exactamente, así. Y bueno, y ahí entró la herramienta dibujo. Digamos, ¿no? Y claro. después de ahí ya en los otros proyectos que siguieron. Vos tenés otras series que tienen que ver con mulas también Claro. y con el tráfico, ¿no? Y que se desprendió de ahí. de este otro proyecto. Que me acuerdo, sí, que estaba en lo de Sí, Ignacio. que fue- ¿Y esa cómo fue? Y eso, bueno, cuando yo empecé a trabajar con los caballos de los cartoneros, Sí. y que había mucha cantidad de caballos, y de esto que te decía de la ciudad colonial, y yo empecé a leer así sobre documentos y cosas sobre economía colonial, y bueno, y con este saber histórico de que Córdoba en épocas del virreinato, en épocas de la colonia, perdón, en épocas de la colonia, o sea, del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII, era productora de mulas, era el lugar de producción Mira. de mulas. Entonces se producían, viste, la mula es un híbrido, Sí, en ese momento era parte el bien de que todos querían, claro. Es el... entonces salían de Córdoba, iban creciendo hasta que llegaban a Potosí y eran utilizadas para la explotación, Claro. la exportación de la plata, de los metales Sí, sí. preciosos, y ahí. Entonces yo estaba como muy consciente, o sea, yo ya venía con lectura sobre las rutas, sobre así, sí, como economía colonial, así. Y de pronto, fue en el año 2006, que yo ya estaba terminando esta serie, así leo en el diario y veo este escándalo de Southern Winds, de esta línea aérea, que tenía así una ruta extrañísima, que era Tacna, Córdoba, Córdoba, España, Córdoba, Madrid. Que después o sea, el escándalo fue que en realidad era tráfico de cocaína. Claro, esos destinos raros. ¿Y qué pasó, no? Sí, era como una niña ¿Cuánta gente de ahí que viaja a Madrid, justo, mirá? Sí, y aparte eran re baratos los pasajes y era Claro. muy raro un vuelo que fuera directamente de España sin pasar por Buenos Aires. Así una cosa Claro, en esa inédita. época, claro, era como, ahora hay dos, ponele, ahora hay un par, pero nada. Sí, pero claro, en Sí, ese sí. momento era como, qué bárbaro, o sea, aeropuerto internacional. Y aparte iban vacíos y era re rentable la ruta. Muy baratos los pasajes, Claro. todos estábamos felices. Y Había que, chiquitos, sí. Y bueno, y vi así, vi vi la ruta y se me vino a la cabeza las rutas del narcotráfico, se me vino a la cabeza con las rutas coloniales. Y ahí empecé a superponer y y nada, las mismas rutas coloniales son las mismas rutas contemporáneas. Para que innovar, ¿no? Sí. Y la política Claro. está de explotación, producción y explotación Claro. y exportación, así. Claro. Y entonces ahí dije, a ver, bueno, yo ahí tuve como el primer, como la primer, como Benjamin, que habla de las imágenes dialécticas, ¿no? Que es como que el tiempo se contrae, es como un relámpago así, ahí, digamos, no había, la línea del tiempo se quebró, ¿me entendés? Pues dije, wow, ¿viste? Esto Como una epifanía de que todo siempre es Totalmente. igual al final, no importa cuánto tiempo Totalmente. pase, mira. Entonces dije, así a través de una amiga que ella estaba en el departamento de psicología en la cárcel Bower, que es un complejo penitenciario muy grande en Córdoba, como que afecta todo el centro del país. Y dije, a ver, ¿qué está pasando en las cárceles de mujeres, dije yo, en Córdoba? Y bueno, y ahí me doy con el otro dato sorprendente, que es el 70% de la población carcelaria femenina estaba cumpliendo condena Por tráfico. Claro, por delitos vinculados. Mira. O sea, mula. Sí, sí, claro. Y bueno, y ahí empezó el proyecto Antropología de la Mula. ¿Y cómo fue el proyecto ese? Y bueno, y también fue como trabajo de campo. Empecé a ir a la cárcel y empecé a presentar el proyecto con las mujeres que se quisiera aprender a trabajar.
Y empecé a hacer entrevistas con ellas y la idea era, bueno, me interesaba dos temas, uno las rutas y otro el aspecto estrictamente económico, digamos. Era así más o menos a dónde iba destinado ese dinero, ¿no? de ese Claro, viaje. lo que ganaban haciendo eso. Entonces aparecieron ahí como los proyectos de estas mujeres, ¿no? Que eran completamente, así uno en una peluquería, uno otro operar una hija, o sea, muy puntuales, porque, digamos, está la falsa idea de pensar que haces un viaje, juntas la plata y ya está, o sea, quedas, es mucho más complicado que eso, quedas pegada, ¿me entiendes? Eran los que se tragan los cositos de goma con eso que te explotan y te morís. Es como Claro, sí. el eslabón peor de la cadena, es como una locura, ¿sí? Y entonces ahí empecé como a diseñar con ellos unos telones, también de nuevo unos telones, que pudieran ser así como digo yo, como imágenes icónicas de sus sueños y de sus ambiciones. Sí. ¿Para qué hacían eso? ¿El para qué? Mira. Empecé a hacer unas pinturas gigantescas, pero yo iba haciendo los bocetos y los íbamos ajustando con ellas, ¿no? Así, tipo, no, pero la peluquería era más así, ¿no? Genial, porque transformaron como un sueño ideal desde dentro de la cárcel, en el que llevó medio kilo de droga en la panza, es como una locura absoluta. Sí, una locura. ¿Y qué decían cuando veían reflejada esa cosa ideal en una pared, convertido en el mundo real? A ver, o sea, es gente que está muy consciente de que no, o sea, que digamos los peces gordos no están ahí, ¿no? Claro. Como que justifica la racia, digamos, es como una operación completamente injusta. Entonces, para ellas era como importante aparecer desde un lugar, digamos, no estrictamente delictivo, ¿te das cuenta? Claro. Bueno, como recuperar esa condición. Y era el telón y eran ellas que, en el también claro, retratadas. Ellas de espalda. De espalda. O sea, sí, están con los nombres, están protegidos. Sí. Y además porque no se puede trabajar no puedes filmar, no puedes Adentro de la grabar. cárcel no se puede mostrar caras. No. Mira. Y tampoco podés ni filmar ni hacer fotos. Entonces también todas las entrevistas empezaron a ser escritas por escrito, así. Y entonces ellas en realidad posan. Me permitieron, bueno, ahí yo por ejemplo... ¿Eso lo hacías adentro de la cárcel, las fotos? Adentro de la cárcel, sí, porque ahí pude ingresar, hice uso, digamos, de mi licenciatura en psicología. Entré por ese lado, entré por el departamento de psicología, Claro. No entré como artista, porque para un artista no sé si me hubieran dejado. Pero también la herramienta entrevista, todo eso me di cuenta que era algo que yo ya estaba sabía bueno, hacer, claro. Claro, y que me servía. Y entonces, bueno, sí, empezamos a hacer las tomas, ahí, bueno, con autorizaciones, todo. Sí, claro, una cárcel. Después me quedé trabajando, ¿no? Quedé como enganchada así en el mundo carcelario y después empecé a dar unos talleres todo el otro año siguiente, digamos, ya no vinculado a ningún proyecto mío en particular, y con cárcel de hombres también. Y entonces después me junté además de... Bueno, un trabajo así bastante angustiante empezó a hacer, ¿no? Porque... escuchar todas esas historias, claro. Alucinante, porque están muy acostumbradas a hablar con el juez y qué sé yo, entonces tienen así como... Una jerga, ¿no? Sí, de una abogado. capacidad de contar las historias, ¿no? Uno tiene como debilidad por la literatura, o sea, así quedé como reabrochada y estaba como un poco así angustiada también. ¿Y esas condenas de cuánto solían ser por eso? 12 años. 12. Pues, sí. Mira. O sea, sí, no. ¿Y cuánto ganaban por hacer eso? Las que te contaban. $1,000. Claro. No, ¿viste? Riesgo de morir en el medio de un avión por $1,000, que no. Sí, viste, es una problemática, sí, un fenómeno que está ya súper como abordado, digamos. En ese momento, sí, como, no sé, por ejemplo, ese dato de que había esa población carcelaria no estaba, no es un dato. No era un tema, claro. No era un tema. ¿Hiciste algo más del circuito? Claro. ¿Fuiste a Potosí? ¿Hiciste cosas? No. Sí, bueno, y después de ahí ese fue el segundo momento, hasta que te iba a decir que la herramienta dibujo fue genial, porque de pronto, efecto de esas entrevistas, me encontré con mucha información, así, que tenía que transformarla en algo, digamos, además de estas imágenes fotográficas, y ahí empecé a hacer las láminas con las rutas, ¿no? De cada una, con los nombres de cada una, y hay así como datos encriptados, autobiográficos. Mira. Y también hay la posibilidad digamos, torcer la línea del tiempo, ¿no? O sea, empezar a poner datos
de tipo colonial, así documentos coloniales con Mezclado con la historia contemporánea de ellas. Claro, con situaciones totalmente contemporáneas, con la historia de la construcción de los sistemas de seguridad, del control. Y ya empecé trabajando en esa franja, digamos, de la problemática, del fenómeno narcotráfico o de la máquina narcotráfico, y después ya se incorporaron los dealers, después ya me hice como unas expediciones a la selva boliviana y se fue transformando, digo, en un motete, digo, pues también hice como unos videos y trabajé con esa forma musical, que el motete es como la previa, la forma previa a la música polifónica, que son así como varias voces que suenan al mismo tiempo. Y eran relatos de ellos en distintos estadios. Claro, con diferentes idiomas, en el siglo XIV en Europa, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ese, así con la estructura del motete, digamos, así como tratar de abordar el fenómeno máquina narcotráfico desde varias, amoralmente. Sí, claro, ¿no? Como espectadora, sin juzgar, sino relatando. Relatando la trama de las piezas de la máquina. ¿Y con los dealers también hiciste fotografías o alguna cosa? Videos. Pero bueno, videos, sí, en realidad son unas pruebas, que es una prueba casera que hacen los dealers, así que agua con lavandina. Para ver. Vi una foto tuya que está una cosa azul, tipo ultravioleta. Es un video, mira. Algunas más puras que otras. Entonces, la manera de testear si está bien o cuán cortada está. Claro, cuando son cortadas, inmediatamente mira. Girar así y la sustancia de corte se separa de la. Sí. Y si no, el hipoclorito desarma. La cocaína desaparece. Mira, no queda el polvo, sino que se disuelve en la lavandina. Entonces, bueno, sí, y ahí después también hay videos y hay fotos y hay qué sé yo. No hay tanta literalidad, digamos. Sí, claro. Como buscando. Sí, buscándole una... Sí. Algo que sea interesante desde lo artístico, más allá del relato policial, claro, biográfico, pues si no es como otro lado. Claro. Sí, haciendo uso de mi condición de artista. Suelo preguntar sobre los superpoderes, vos lo debes saber, pues ves algunos de los videos. Me gustaría saber tu superpoder. ¿Superpoderes? Sí, algún superpoder que tengas y quieras revelar. Bueno, casi volar es uno con la máquina, pero volar es uno, sí, que en los sueños lo hago. Bien. Lo hago muchísimo. Bien. Soy una gran voladora. ¿Con máquinas locas que inventás o sola? Con la respiración nomás. ¿Cómo haces para volar? Con ¿En el sueño? Con el aliento te impulsás. Sí, como si fuera el agua, pero. Te propulsás así, mirá. Claro. Grosso, ¿y para dónde volás? No, pues interiores. Vuelos interiores. Sí. ¿Y te pasa como al caballo, de repente que patinás contra algo y te salís de quicio o no? Son buenos bajo techo. Sí. Claro, vuelos indoor, como Ernesto Ballesteros con los avioncitos. Indoor. Mira. Ese puede ser un superpoder, se imagina. Y después para mí el dibujo es un superpoder. Honestamente, sí, me siento así como, no sé, como una privilegiada, así, de poder conectar la cabeza con la mano, digamos, el ojo, la cabeza y la mano. Yo lo vivo como un don, así, para mí el dibujo. ¿Un día tuyo de trabajo normalmente cómo funciona? 7 de la mañana, me levanto muy al alba, me encanta la mañana, es mi mejor hora, entonces trato así que sea lo más larga posible. Me levanto muy temprano y a las 7:30 me encanta ya estar sentada acá dibujando. O sea, mi mejor momento es cuando yo ya empiezo a dibujar. O sea, digamos, me gusta toda la parte de investigaciones, pero ya cuando ya está todo decidido y es como agarrar el epílogo de la situación, claro. Poner la luz, así, agarrar el lápiz y ahí yo ya, sí, es como mucho placer. Y ahí es que puedo estar muchas horas dibujando. ¿Escuchás alguna música, algo en particular? ¿Te gusta el silencio? ¿Te gusta que el perro ladre? En esa parte escucho la radio. Mira. Porque así como que pongo la mente. Focalizas, claro. Sí, en blanco, porque si no, la cabeza no para. Claro. Entonces, que me la saquen así, o me pongo audiolibros, o sea. Mira. Pero necesito alguien que me hable. Está bueno. ¿Tenés algún fetiche con algún tipo de lápiz en particular? ¿Una marca, una dureza de la mina? Faber. Soy así de Faber-Castell, sí.
Faber-Castell, y la goma es una búsqueda, la goma, porque la goma para poder borrar tela no es cualquier goma. Ah, mira. Entonces, ¿Qué tiene que tener como características? No se tiene que hacer goma, no se tiene que Esos hacer rulitos, pasta, esos pedacitos. Claro, así, y por ahí encuentro una, y cuando encuentro una me compro varias. Claro, pues no es muy usual, ¿no? Goma para tela debe ser No, casi una casualidad no, que sí, suceda, porque no sí, están sí, pensadas sí, para así eso. está la goma, que no te ensucie la tela. Igual mucho no podés borrar, Claro. porque, o sea, no es un papel. Es como, viste, alguna cosita, todo Claro. muy... ¿Trabajás en bocetos chiquitos o una cosa así? ¿Lo haces directamente en grande Voy y en si sale mal, grande. sale mal? Sí, voy en grande, voy en grande. Ah. No, primero diseño. En chiquito. En chiquito en Bien. la compu. Voy armando. Y Armas con después collage vuelvo- y después lo pasas acá. Claro, y después lo paso, pero igual después sufre otra modificación más cuando lo voy viendo. Entonces voy como armando como los dibujos así, como muy bocetados, y voy pegando y voy armando la composición. ¿Y esto tiene algo para conservar arriba? ¿Le pasás algo para que la Sí, todos tienen laca después. Ah, tiene una laca para Sí, que no salga volando sí, el sí, token sí. así se Sí, mueva. no, podés así Total. hacer la Mira, mano que no. ¿tenés luz acá que quieras prender y Ah, así sí. vemos tu... Bueno, sí. Me interesa que esa lámina del aparato... Ah, mira qué linda, esa era medio amarilla, ahí está. Esto va a salir raro, pero está bueno. Aparato circulatorio y respiratorio, eso es... Y esas son láminas antiguas de... Sí, de colegio o así, ¿no? Sí, de una escuela... Mirá. De una escuela de San Isidro. Ah, mira. Sacaron así unas láminas y una amiga que está atenta a mis curiosidades. Este me gusta porque, ¿qué es? ¿Es un barco? Claro, ese Parece el barco de Santoro de la otra vez. ¿No lo viste, el de Ah, Santoro? no, que no, transformaba a la gente que se va del África en obras de arte para que los museos las cuiden, pues la única manera que Claro. alguien cuide a un exiliado, entonces Claro. lo pasaban por un barco y lo transformaban en obra y después se los daban a los museos. Ah, ok. Pero acá veo Esta personajes es una con oro. biografía, Sí, de una planta de un barco negrero, de hecho. claro. Sí, porque uno de los temas, o sea, el tema, cuando yo en el año, sí, fue en el 2004 que yo empecé a ir a los archivos en Córdoba, que hay mucha data colonial, en Claro. Córdoba, de la primera imprenta de Sudamérica, mira. la primera imprenta jesuítica, la primera universidad. Entonces Claro, hay como sí, una sí. cosa, bueno, la docta, ¿no? Sí, sí. Y tiene una biblioteca mayor muy, muy rica, así, con muchos tesoros, ¿no? Y incunables tesoros. Y ahí me encontré así en ese momento con un dato, unas estadísticas, que el 60% de la población de Córdoba era negra. Estoy hablando del 1770 y pico por ahí. Y entonces, cosa, viste, que estaba bastante callado eso en Córdoba, conservadora. Y entonces en ese momento me encontré así con esa carpeta, esa información, y digamos, no abrí esa carpeta porque la investigación estaba yendo por otro lado. Sí, sí. ¿no? Que ver. Pero después, o sea, es un tema que retomé, digamos, hace un par de años, como el pasado negro. Que venían al puerto de Buenos Aires y de ahí los llevaban. Claro. ¿Y de ahí en Córdoba los tenían, solo trabajaban ahí o los usaban Era como la para mano de venderlos a obra otros lados? jesuítica, Era Claro. la mano de obra jesuítica, o sea, no era la India. Sí, sí. La mano de obra india estaba destinada a otras cosas, más a las artesanías, a las artes, digamos. Ah, mira, Y luego el trabajo duro era el esclavo negro. claro. O sea, por ejemplo, la casa del virrey Sobremonte, así, si vos ves las plantas de esas o de las mismas estancias jesuíticas, o sea, en las plantas de las estancias y de las casas ves el espacio destinado al Claro, sí, un esclavitud. pedazo para que vivan ahí adentro, Claro, 50 sí, personas en un 60% cuartito. de la casa. ¿entendés? Ah, mirá, Sí, mirá. una cosa, claro. No, claro. Ah, era muy grande porque muy- precisaba mucha mano de obra para todo lo que hacían. Claro, Mirá. claro, es muy curioso eso. Sí. ¿Y hay registros ya de época de daguerrotipos y eso? Porque lo otro día estuve con un artista venezolano, vi acá, que se llama Elicer, y él hizo una investigación sobre los negros esclavos en Buenos Aires, acá en la Sí. capital. Y parece que investigó un montón de archivos y no hay fotos, eran tipos blancos, No. pintados, disfrazados de negros en las fotos, Claro. es una locura. ¿Tenés una ahí arriba? Claro, esa es muy No sé curiosa. si no es esa la foto de la obra que estaba haciendo él, ¿eh? Ah, no Mirá, te puedo creer, porque me parece, te la ¿eh? mostré, Me parece. Te la mostré más. Esta es parte del proyecto. Me parece que sí. Después te voy a mandar el video así lo bueno. vemos. Mira. Esa la mostré en el 2017, cuando empecé con el proyecto, y lo mostré ahora, estuvo en CLEM también. Mirá. Es otro formato. Esta que es una foto de archivo. Claro, yo fui al Archivo General de la Nación, Sí. acá, el Departamento de Fotografía, y
increíble, o sea, cuando vas al apartado, digamos, Afro-Argentina, está esta foto y otra más que no copié, pero que la voy a copiar. Esta es de la Sociedad de los Negros Congo, imagínate, una foto institucional. Sí, los Son tipos todos son de blancos acá, pintados. claro, de San Telmo, son iguales a los Sí. negros congos. Claro. Nada más parece un negro congo que un tipo de San Pintados Telmo. con corcho, ¿me entendés? Hijos de puta, es Entonces genial. está esa foto y hay otra más, también de la Sociedad de los Negros Congo, que funcionaba acá en Almagro, Ah, mira. que es así, es un escritorio con un sillón así como muy importante, como parece como un sillón de Sí, sería un- Rivadavia, claro. digamos. Con dos banderas, una bandera argentina y una bandera congolesa, pero es vacío, digamos, no hay gente. Bueno, es un Como buen que- registro como los aniquilaron a todos, ¿no? Está muy... Esta es una foto que Sí, es sí, claro. contemporánea de esta. Mira. Contemporánea de esta. Qué locura. Sí, exactamente. Sí. Raro. Contame, ¿te acordás cuando entraste a la Galería de Ignacio, que era como una super galería que iba a muchas ferias? ¿Cómo impactó en vos esa cosa de producir, ya hacía mucho tiempo, y entrar a un circuito más de vender y de que te vean en otros países y empieza a circular por otro lado la obra? Sí, ¿O ya venías vendiendo mucho en Córdoba y con...? a ver, yo en realidad como la primera, por decir, lugar así de como de más visibilidad que tuve fue a partir de una invitación de Eva Greenstein para la Bienal de Mercosur en Porto Alegre. Y ahí ella eligió todo el proyecto de los caballos, todos Sí. los retratos de los caballos. Hay un video también de ese mismo proyecto que se le puso una cámara entre los ojos cada uno de los caballos. Ah, mira, Entonces, filmando el como viendo recorrido que- del caballo. Sí, entonces es como, viste, ves así el tráfico y las luces y las bocinas, es como... Sí, sí, claro. Es re estresante. Y entonces fueron así todos los retratos estos de fondo azul, como fotos carnet, y el video. Ah, Y en ese momento yo no estaba con ninguna galería. Y eso fue como un primer lugar de visibilidad, digamos. Después también estuve haciendo unas residencias en Reino Unido. No me acuerdo. Bueno, Ría, qué sé yo. Ya estaba yo como más circulando. Así un ¿y de qué poco. manera vendías en ese momento? ¿Directamente gente que te contactaba, pues Y vía en obra? ese momento, claro, en ese momento vendía así directamente. Y después ya, bueno, empecé con Corazón Cordobés. Pero no, tampoco es que vendía, o sea, me estaba ganando más premios en esa época. Sí, pero era un momento en que había, bueno, ahora también hay muchos premios, pero... Manera de hacer como un carril paralelo y con premios también podés Claro, tener podía ingresos vivir, para estaban vivir. buenos los premios y entonces me permitía vivir y seguir produciendo. Claro, claro. Así, viste, sencillo. Y después sí, cuando entré con Ignacio ya me empezó a llevar a ferias afuera. ¿Viajabas vos a veces también? Viajé algunas veces, sí. Viajé cuando tenía un formato solo show en las ferias, sí viajaba. ¿Y cómo te funcionaba eso de ir a un país diferente, gente que por ahí no conoce tu obra, a llevar una problemática súper local y Sí. mostrarla y que la gente se interese y eso, ¿no? ¿Cómo era confrontar con ese público de por ahí otro nivel de Sí, coleccionismo claro, también? sí, justo el proyecto de... ¿A dónde fuiste de con Cabas, ¿A dónde fui? Sí, ¿a qué feria? Y estuve en Freeze, he ido a muchas ferias, pero Ah. de viajar yo, Sí, sí. estuve en Freeze, New York, también estuve algunas veces allí, después en Basel, Miami, Sí. después en Arco, Ah, mira. en Arco también, algunas veces, así como con muestras como Sí, sí, con solo shows, claro. Que ahí sí yo viajo, pues si no... Claro. Bueno, prefiero no ir a la feria. Mira. ¿Te Es estresa, medio te fuerte. aburre, te... Y es como el Hiperexposición. no, es como el comercio duro y puro, digamos, ¿no? El mercado duro y puro, es como muy impresionante. Así yo volví muy impactada, me acuerdo cuando fui a Freeze, New York, era así, que las obras directamente no estaban ni iluminadas. Claro. Eran así, Ya estaban no- embaladas, de hecho, claro, listas, no se veía. Artistas y Claro. galerías, fin. Claro. O sea, te juro que estaban en penumbras. Era así, Claro. hay mejor luz en el supermercado. El chino da la vuelta, El chino de la claro. vuelta, sí, mucho mejor. Claro, total, ya sabían y ahora se agarraban y listo. No, No y ahí te tenían... das cuenta, ¿no? Como que Como la pierde obra no es- entidad, claro. como que no, la obra no
Sí, sí. existía, sino que ya es un mercado así. Y eso me fue como muy impactante, esa fue como una experiencia así medio choqueante, así del mercado, ¿viste? Que es crudísimo, ¿eh? Sí, es un mercado, sí. Y después otra etapa, la primera experiencia en realidad que tuve con eso fue, me acuerdo, en la Bienal de Mercosur, que me había hecho los marcos yo, porque nada, no tenía ni un mango, ¿viste? Entonces, y un amigo me había prestado plata. ¿Enmarcaste allá o En enmarcaste acá? En Córdoba. Me había hecho así los marcos yo y después había hecho unas cajitas de madera para divinas así, ¿no? Con telgopor adentro para que entraran las fotos, o sea, y me acuerdo que vino del Miro Méndez, vinieron a buscar la obra allá en Córdoba, así que era un camión así desproporcionadamente grande que entró y rompió todos los árboles. No importa, ¿no? La civilización destruyendo a la... Y entonces, las 4x4 contra los caballos otra vez, claro. Y entonces cuando llego a Porto Alegre, viste, está la misma empresa que monta la Bienal de San Pablo. Entonces, bueno, hay todo un protocolo, digamos, ¿no? Que vos no podés tomar la obra, tenés que estar de testigo cuando ellos abren los... Claro. Eso es así en todas las bienales. Si está el artista o alguien que llegó bien, que está todo bien, claro. Y no podés tocarlo, así es. Entonces, llego a mi espacio y cuando llegan las cajas... O sea, habían tirado mis cajitas que yo había hecho con tanto cariño, habían volado y claro, habían hecho esos contenedores. Mega, claro. Mega. Yo dije, una de las cajas, digo, esta caja cuesta 3 veces más de lo que vale mi obra en el mercado. Eso fue, y ahí claro. fue como la primera... Como el envase protector de la obra termina teniendo... Es más caro, o sea, y ahí como que empecé a entender cómo era la cuestión del mercado y que era como un espacio que mejor no, para mí, viste, como que, bueno, que lo resuelva alguien más, digamos. Más allá de esto operativo, ¿cómo te llevas con esto de tener que generar de una idea un objeto y que después se ponga en venta? Más allá de la Bienal o eso, digo, el vivir de vender arte, ¿cómo te funciona? Ay, a mí, para mí, yo lo vivo como un privilegio, así, nada de poder concentrarme solo en la obra. Y al principio a uno le cuesta desprenderse, o sea, hay algo que uno cree que uno es la obra y uno no es la obra, digamos, la obra es... La obra es la obra. La obra es la obra y el resto que queda después de... Es casi sí, es un resto, entonces... nada, al final de un proceso... Yo la termino y se publica, ¿no? Cuando pasa sí, claro. que ahí te termina de cerrar, digamos, el sentido del trabajo, ¿me entendés? Sí. Y yo ya me desprendo, no tengo una cosa de apego con la obra. O sea, hay unas que me gustan más que otras, qué sé yo. ¿Y obras que nunca nadie vio o que tenés guardadas y que no pensás vender? ¿Te da como alguna angustia así el que no terminen como el ciclo saliendo como a lo público o no? No. ¿O igual está bien? No, lo que tengo son por ahí tengo mucho proyecto escrito, digamos, y nunca he hecho. ¿Qué usás? ¿Moleskine o alguna cosa en particular? ¿O cualquier tipo? ¿Usás alguna agenda, alguna cosa en particular? Cuadernos comunes, no cuadernos importa. Y por ahí hojas sueltas que después las junto y las abrocho y las dejo juntas. ¿Y haces alguna vez libro de artista así con esos cuadernos? No. Mira, ¿por qué? No sé, no soy muy fetichista. No, pero por ahí viste que... Claro, soy así, sí, qué sé yo, no sé, alguien después, no sé, le puede llegar a interesar, pero a mí no soy Pues es como el proceso del otro lado, ¿no? Sí, Digo, claro, está bueno. Claro. Sí, o sea, como todo lo que hay en torno, digamos, hasta que termino de hacer la obra, para mí es, no sé, es como la cocina, no sé. Los utensilios después los lavás y qué sé yo. Y sirven para hacer otra cosa distinta por ahí. Sí. ¿Cómo te llevas con los coleccionistas? ¿Tenés relación o preferís que lo canalices en una galería y no los conoces mucho? No, o sea, conozco a algunos coleccionistas, así que tengo un trato personal, que son algunos que son amigos, y además coleccionistas que en su momento me impulsaron, digamos, me ayudaron, pero después no tengo contacto con... Por ahí, viste, fulana de tal tiene obra tuya, o por ahí vas a un arte y te dicen, yo tengo obra tuya, qué sé yo, me gusta. ¿Te interesa saber en qué lugares está tu obra? Sí, me interesa saber, sí, siempre, sí pregunto dónde están, sí pregunto dónde están. Sí. Por ahí por ahí no sé, qué sé yo, se me pasa una y no, sí. ¿Y en el exterior vendiste mucho?
Vendo... Con las ferias y eso. Sí, sí, tiene como... Tiene, por ahí pienso yo, no sé, que tiene como hasta más lectura mi obra afuera que acá, digamos. ¿Y por qué te parece? Y mirás esta que son como las No, porque constelaciones. pienso en el... No sé, en el dibujo, qué sé yo, la cosa más del relato, más figurativo, por ahí. Me parece que por ahí el gusto nacional es como más abstracto, tengo esa sensación, más, sí, más formal, ¿me entendés? Sí. Hay como una herencia geométrica muy fuerte, entonces así yo tengo como una cosa mucho más del relato y de la... y o sea, hay como un cuento, digamos, atrás Claro. del dibujo, y no sé, qué sé yo, me da la impresión que no es muy del gusto Tan comprendido acá local. esa historia y el relato. Sí. Es más de obra Sí, a mí concreta que la obra sí, a mí y lo que tanta me historia pasa, por atrás. ejemplo, incluso cuando voy afuera, hay como una lectura más directa, que me doy cuenta que no tengo que justificar tanto Claro. la obra, ¿me entendés? Como que hace una comprensión más directa de la... Está bueno. Sí, de hecho ahora estuve en los Emiratos Árabes y también, ¿no? Como... ¿Qué fueron a Dubái a la feria? No, hay una bienal en Sharjah. Hay una vida, mira. Sí, que tiene como 30 años ya. Mira. Esta fue la edición número 14. Sí. Sí, que ¿viste? No llega mucho acá esa parte del mundo. Claro. Como fuera de la... ¿Y la experiencia de las qué rutas tal fue coloniales. más allá de...? Y alucina. Bueno, sí, en la bienal en sí... fantástica, porque Claro. vi obra maravillosa, conocí unos artistas que realmente acá no los... Está como en otro circuito, realmente no tendría forma de conocerlos estando acá, ni en Estados Unidos, ni... El circuito de los jeques, que es como El solo circuito para de ellos. No, hay arte, por supuesto, una bienal Sí. internacional de todos lados, pero conocí así, como muy buena obra, vi muy buena obra. Y después, bueno, es como una cultura muy... de los Emiratos, es como el Emirato más conservador y es fuerte Mira. para una mujer. Fue duro. Fueron 17 días que tuve que respirar hondo y plantarme y Mira. sí. Y eso debían tener como un Acá. cuidado porque era así extranjera y una bienal, no era como otra cosa de ser No sé vivir qué todavía. no sé, hay como una sensación de peligro, pero o sea, al final no pasa nada porque es uno de los lugares más seguros, está prohibido el alcohol, o sea, el mundo de las restricciones, ¿no? Pero Claro, si la mujer hay actúa como una esclava de ellos, no hay ningún peligro, porque básicamente la sos... mujer, o sea, el espacio público es potestad masculina. ¿Sí? Claro. Ves muy pocas mujeres en la calle. Mira. Y en los trabajos, o sea, acá no sé qué sé yo, las mujeres en los supermercados, en los hoteles, o sea, todo, o sea, sí, el espacio público es patrimonio del hombre, eso es Mira. notable. Entonces una mujer sola, te sentís incómoda, hay algo, es medio fuerte eso. Muy raro. No, de turista no volvería al mundo árabe, gracias. Gracias. Ya es suficiente. ¿Para qué sirve el arte? Y el arte sirve. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte para mí? Sí. Para mí es habilita la metáfora, digamos, ¿no? Así, digo, de todas las artes, ¿no? No Sí, no, artes solo visuales. No, es como es la productora del oxígeno y del respiro y de la sanación y la esperanza que puede dar la metáfora, ¿no? Es como la posibilidad de liberarte del mundo estrictamente, del mundo de la materia y de la cosa y conectar con otros universos. Es como volar soplando, ¿no? Sí, Básicamente. sí, Como es tus así, sueños. es como la gran virtud es la metáfora, la posibilidad de producir y de vivir, de vivenciar y tener la experiencia de la metáfora. Eso y para mí es una herramienta muy poderosa de conocimiento, un tipo muy particular de conocimiento
que involucra muchas áreas, digamos, del conocimiento sensible, intelectual, emocional, y es así, es una herramienta única de conocimiento, así que produce así como un tipo de apertura que no sale en otro lado. Que no se produce en otro lado. Mira, Sí. ¿tenés alguna idea de qué podría hacerse para que el sistema del arte funcionara mejor, más gente tuviera acceso y fuera como una cosa más cotidiana, el arte contemporáneo, digo, ¿no? Visual. Yo creo que los programas de educación de los museos son importantísimos. Y ahí, bueno, ya ahí hay una relación, digamos, entre las currículas culturales, políticas culturales y políticas educacionales. A mí me parece que ese es el canal, digamos, porque el arte contemporáneo es sumamente hermético. Y yo veo cómo alucinan los niños, cómo alucina la gente cuando accede al arte, ¿entendés? Y me parece que se están haciendo cosas interesantes a nivel de educación. En ese sentido, cuando ves colegios así que van y miran cosas los niños, así lo que opinan, así es como muy alucinante eso. Me parece que es así una conexión entre políticas culturales y políticas educacionales. ¿Tenés alguna manera consciente de limitar tu ansiedad o tu situación así de producción y puedes estar 70 horas dibujando? Digo, algo que te diga en tu cabeza, o con una serie que por ahí dure mucho. ¿Cómo haces para cortar las obsesiones y en un momento parar? Sí, la serie me ayuda bastante. Sí. Ya de entrada, si solo voy a hacer 5.000 de estos, Claro. y ahí así grandes como aquel, y ahí paro, porque si no es una locura. Y la serie y después la lectura de la ficción también, porque o sea, yo leo mucho, pero es todo Claro. ensayo, o sea, es como que, viste, por ahí, Adri, viste, mete una novela, ¿me entendés? Porque si Claro. es agotador también, pero sí, esas son dos, o veo una peli, así como que, Mirá. digo, termino esto y me voy a ver una peli. ¿Estás todo el día en modo artista en el cerebro? ¿En algún momento desconectás y no pensás en arte y haces cosas distintas? Que yo creo que estoy todo el día en modo artista. Bueno, la música, que sé, porque también es modo artista, sí. Está bueno. Toco, eso es otra forma de desconectarme. Ya tenías una, eso no lo vimos. Vamos a ver tus guitarras, es vení. una manera mía de descansar mucho también, es hago así un pequeño corte y me pongo a tocar un poco la guitarra. ¿Esos son hostias? Esas son hostias, esa es una obra de los años 89 en Córdoba, también Mirá. es un proyecto tenía que ver con el pasado jesuita. Claro, de la provincia. Claro, y también fue performática, sí, ¿Te vestías de monja, no? de cura, De cura. claro, de cura y bueno, le di así la... Ah, pues monja dando encima de la, ¿no? La No, comunión claro, era como no, ya no, te tenía que prendían ser cura, fuego, sí. claro. Y Sí, ahí sí. no, sí le di así la comunión Ah, mira. a mi familia en Está el muy bien. río, que eso sí fue una linda Está experiencia. bueno. ¿Aquello es regalo de Ignacio o no? Pues son esos instrumentos No es regalo de Ignacio. extraños que toca él, ¿no? No es regalo de Ignacio, pero yo creo que después él se compró uno. Ah, mira. Pero cuando fui, en realidad, pero mira qué intuitivo lo tuyo, porque lo fuimos a comprar juntos. Mirá. Pues yo fui a una bienal en Estambul, Sí. en el 2011. Y bueno, y ese es el instrumento típico, baklama se llama. Baklama. Que es de origen griego, pero lo adoptaron los turcos. Es muy hermoso y es como la guitarra criolla a la Argentina, Claro, es el en Turquía. baklama a Turquía. Mira. Y él también se compró uno y yo me compré este, sí. Y ahí, qué sé yo, invento cosas porque no sé tocar el baklama. Y acá tenés guitarra acústica y una guitarra... Sí, junior y una eléctrica. Mirá. Sí. Bueno, sí, y acá tocas así con amplificador a todo Toco con volumen, ampli- tipo no, vecinos, o sea, fuck off, y le das. No, pongo... ¿Y auriculares? no tengo los auriculares. Ah, mira. Y ahí sí, ahí pongo volumen al Claro. taco y ya está. Pero no es lo mismo, No, claro, solo perfora tus Pero tímpanos. eso me relaja mucho, Mira. me saca así me descansa. ¿Estudiaste música o es así situación Toco de autodidacta? De muy chiquita siempre soy Mira. autodidacta. ¿Y qué te gusta Después- tocar? Y compongo
algunas cosas. Después me gusta sacar así temas, así por ahí, qué sé yo, música brasilera. Qué sé Mira, ¿y cantás también o solo tocas? Canto también, en realidad cantaba. Ah, mira. Cantaba, sí, tuve mi época de... ¿Tuviste banda, no? Y ahí estuve, hace 2 años, estuve un tiempo, también un par de años, con la Orquesta Roja de Magda Hitrick. Mira. Tocamos bastante, hicimos algunas presentaciones. Qué Y bueno. eso es rock psicodélico. Así, Con aquel instrumento turco, el rock psicodélico sería ya como no, con el turco muy no, experimental. pero lo hemos usado, Ah, ¿sí? Lo hemos usado, sí. Está No, no buenísimo. la eléctrica, porque Claro. hace mucho ruido, ¿viste? Claro. Mucha batería, mucho quilombo, así que... ¿Tenés alguna obra en la cabeza que te gustaría hacer y que todavía no pudiste por tamaños, por técnica, por plata que cuesta hacerlo o por algo? Así como un pendiente que cuando cerrás los ojos y volás soplando, ves la obra así de lejos y dices, esa obra va a ser mía, pero... más que obra, como muestras. Así. ¿Y, por ejemplo, una? Y una es con piso de... como de hojas de... no de oro, sería, pero sí mil oro, así que... Como un patinado de oro, así una cosa. Sí, todo Oro. sí, todo Bien. oro, y ahí una caja así oscura, negra, y después hay que pasen como cosas pequeñas, así. Pero nada, nunca no está muy elaborado. Que pasen adentro de la caja y la gente lo mira de Claro, afuera o no, la gente mira, se mete no, en la adentro, caja. Adentro, Te metes. adentro, pero eso sí es como una ocurrencia así que tampoco es tan imposible de hacer. Hay unos Emiratos, si algo les sobra es oro, así que Sí. claramente, que hagan un piso macizo de oro inclusive, Bueno, malditos yo en jeques. un momento lo pensé Total. para la muestra en la Claro. Bienal de Sharjah, pero bueno, bueno. resultó ser otra cosa, pero quedó ahí un pendiente. Me gusta. Yo siempre termino, viste, con eso de las últimas palabras, pero cuando tengo a alguien que tiene un don así maravilloso como vos, que puedes tocar música, el otro día con Julián Terán, por ejemplo, pusimos música de su disco en el iPad, que yo la otra vez, nada, alguien tocó el piano. Si querés tocar algo, no hace falta que cantes. Cualquier cosa, pero así tipo medio minuto, tipo un ti, y listo, y nos vamos con eso. No sé si Me gustaría. A ver, estuvieron unos niños acá con la guitarra. sé que Elegí no la sé que quieras, si- o el otro si instrumento, o estará- eso, la eléctrica, le ponemos el No, amplificador el y Baklama, seguro lo que que vos está quieras. desafinado. Ah, bueno. Y enchufar eso nos va a llevar un No, rato. me bueno, parece. entonces dale con la acústica que Pero a ver, vamos. déjame ver si pudieron unos niños. Sí, ya sabes. Niños que gustan de desafinar guitarras. Mientras ella afina, vamos a mostrar acá esta pequeña escena de la cordillera. Antes que toques y mientras afinás, ¿esto es un aerosol para entender a las madres? No. Sí, esa es una obra de una artista que se llama Diana. Ay, no me acuerdo. Uy, bueno, con estos anteojos. Sí, no importa. Pero tiene así, tiene como una obra muy graciosa que, o sea, diferentes, no sé, por ejemplo, bueno, este es un aerosol para comprender a la madre. Debe estar muy concentrado para comprender a una madre. Hace falta aerosol como, ¿no? Un poco grande, tipo... Después tengo unos chiclets que no veo acá, como decía una maestra mía, unos chicles para la creatividad. Esos chiquitos, esos. Estos. ¿Y los probaste? No me- ¿Qué tiene LSD adentro? Chicle para la creatividad. Pero tiene unas cosas muy geniales. ¿De dónde un es? test para la homosexualidad también. Te podés hacer bien un test para Mira, hacerte. mira. Como un tipo, digamos, como un EVA test. Como un test de embarazo, pero para saber si sos o yo, no. yo nunca me lo animé a Claro. no me lo animé a hacer, ¿no? Pero así todas unas cosas muy graciosas, muy absurdas y como mucho guiño al capitalismo. Claro, y la cosa así de los 50, así Sí, de... y las imágenes son muy de los 50, Mira, pero es muy... Y suele haber en algunos museos, ella es colombiana, pero mira. vive en New York hace mucho tiempo, y así hay como vi así como unas especies, unos displays, Sí. donde tenés... estas como souvenirs obritas. y te va llevando como si fuera un... No, lo pagás, pero... No, como claro, re pero digo como si barato. fuera una Sí, cosita, una una compra de obra. viaje, un regalito. Exactamente, Mirá. como un regalito, exactamente, Claro. está como en los shops de los museos. Claro, está bueno. Y es la obra en pequeño Sí, formato, y, está buenísimo. Sí, esto por ejemplo, no sé, ponerle que esto me salió 15 euros, una Claro, cosa así. claro, está buenísimo. Una producción en masa de obra Sí, en pequeño formato. Muy genial. Muy lindo. gracioso, sí. Bueno, terminamos entonces. Tus últimas palabras serán estas.
O es un clásico. No, vamos por otra cosa. Ah. Mientras sigue tocando y la mascota duerme, atardeció, así que es momento de partir a buscar alguna nueva situación. ¿Vas a ladrar o te vas a quedar solo mirando? Me parece que ya se adaptó. Se adaptó, ¿no? Me parece que la música le gusta. Sí le gusta. Esto ha sido un crudo nuevo. Acá hay un agujero y vamos a irnos con esto. Vaya a saber que hay acá abajo, por ahí está esa obra de piso de oro, ¿no? Abajo del parquet tenés un piso de oro, claramente, que estás ocultando en este agujerito. Crudo, gracias.